Estamos acá en los estudios con José María Bakovic y le damos la más cordial bienvenida a don Humberto Bacaflor. Pues encantado, mucho gusto de saludarlo, a don José María. Humberto, permítame dar la más cordial bienvenida a don José María Bakovic, que está acá en los estudios, y por supuesto lamentar que sea víctima de persecución jurídica con más de 71 procesos que por supuesto causan indignación, causan rabia realmente, que se manipule en tal forma la justicia con el ánimo no solamente de perseguir a una persona, sino de encubrir los terribles delitos que se han detectado en el ex Servicio Nacional de Caminos y que endilgan a la expresidenta Patricia Vallevián, a quien la han sacado precisamente por corrupción, la han llevado a otra cartera de Estado para hacerle tener un menor, es decir, bajo perfil, para camuflar toda esa corrupción. Bienvenido, don José María, un fuerte abrazo y por supuesto un saludo a nuestro colega en Tarija. Gracias, Marianela, gracias por recibirme y bueno, aquí a tu disposición. Humberto, don José María Bakovic con usted. Sí, lo vuelvo a saludar, don José María, como está, mucho respeto, mi admiración, don José María. Estaba mencionándole yo un dato, no sé si podemos incorporar ya este detalle, que se ha firmado hace 10 meses el contrato para la construcción del tramo Villa Tunari y Sinuta. Ajá. Por 32 millones de dólares, o un poquito más de 32 millones de dólares, ¿no? Y lamentablemente hace 10 meses que no avanza la obra. Actuara con la dureza con que actuó con la OAS, tendría que denunciar este contrato, rescindirlo y seguramente cobrarle indemnizaciones, pero se trata de una empresa que se llama Empresa Boliviana de Construcciones, que es estatal, aliada con la AMBI, que no sé qué quiere decir exactamente, y que son las que han firmado el contrato por 32,5 millones de dólares para la construcción de estos 47 kilómetros de Villa Tunari y Sinuta. Hace 10 meses y no se ha movido una sola piedra, don José María. ¿Qué podemos decir de esta clase de cosas? Adelante, don José María. Bueno, Humberto, primero un gusto conversar con usted. Refiriéndome a lo que usted dice, yo conocía de esa adjudicación, pero no mucho más. Lo que muestra esto es que el gobierno está decidido y va a hacer la carretera Villa Tunari San Ignacio a como dé lugar. Ha creado esta empresa de construcción estatal y como toda empresa estatal es claramente ineficiente aún desde su inicio. Exacto. Sensiblemente no tengo más datos, lo único que usted preguntaba, no sabe cuál es la asociada. La asociada es la Asociación para el Mantenimiento de Vías, AMBI. Esta empresa o asociación fue creada por USAID cuando hacían los caminos de penetración en el Chapare para su mantenimiento. Hoy día prácticamente es la empresa constructora o de mantenimiento de los cocaleros, ¿no? Está manejada prácticamente por ellos, ¿no? Adelante, Humberto. O sea que los cocaleros son los herederos del imperialismo en este caso. José María, yo tengo una duda respecto de este proyecto grande del presidente Evo Morales de llevar esta carretera desde el Chapare hasta el Beni. Y es lo siguiente: he escuchado yo, seguramente usted también y todos los bolivianos, que el gobierno asegura que el corazón del TIPNIS, que son 17 kilómetros, va a ser preservado a toda costa. A toda costa significa en este caso que van a tener que hacer o un túnel o un puente de 17 kilómetros, ¿sí? Y esas dos opciones han sido mencionadas por un ministro cochabambino, hijo de un amigo mío. 17 kilómetros, don José María, de vía, ya sea por
Entonces yo agarraba la calculadora y he llegado a la conclusión de que costaría más o menos unos 250 millones de dólares solo resolver el problema de los 17 kilómetros del corazón del Tigris. Eso, don José María, ¿no hace inviable todo el proyecto? Bueno, don Humberto, yo pensé también en unos 10 millones por kilómetro, que coincide con los 10.000 por metro, ¿no? Pero a ver, el peor problema de la carretera Villatunari-San Ignacio es que no tiene diseño. Hasta hoy día no hemos conocido el diseño de este proyecto. Antes de efectuar cualquier proyecto, uno tiene que haber hecho la evaluación técnica, económica, financiera y por supuesto la del medio ambiente y la consulta a los pueblos indígenas. Lo que se habla de los 17 kilómetros es parte del proyecto. No se tiene hasta ahora el diseño de ese proyecto. Y diseño y factibilidad supondría también haber estudiado otras alternativas, fuera de la que siempre se ha conversado. Adelante, Humberto. Claro, pero el hecho de que solamente un pedacito del tramo de 17 kilómetros llegue a costar 250 millones de dólares, medio que es mucho, don José María, ¿no? Es decir, no es que inviabiliza todo el proyecto, eso, o más bien, o como alternativa, obliga al gobierno a buscar otra ruta que no sea por el corazón del Tigris. La otra opción sería, pues, pasar nomás por el corazón del Tigris destruyéndolo. ¿Qué opina usted de esas opciones, don José María? Bueno, justamente le decía que si se ha hecho un buen estudio de factibilidad, de preinversión, deberían haberse considerado algún número mínimo de alternativas, digamos 3 alternativas por lo menos, y comparar sus costos incluidos los daños al medio ambiente. Entonces, hasta ahora, don Humberto, no tenemos el diseño de la carretera. Esto es el colmo. Ese fue uno de los puntos que más criticamos al proyecto Villatunari-San Ignacio. No había diseño. No sabíamos ni de qué se estaba hablando. Bueno, estamos hablando, don José María, de la carretera que ha venido a convertirse en un dolor de cabeza para el gobierno de Bolivia y para el gobierno de Brasil, y para las relaciones entre el gobierno de Bolivia y el gobierno de Brasil. Está jugando de por medio el senador Roger Pinto, que ayer el presidente dijo que es imposible que le permitan salir de Bolivia, imposible que le den el salvoconducto. Pero repito, esta carretera, este contrato firmado por la OAS con el padrinazgo del Partido de los Trabajadores de Brasil y su equivalente en Bolivia, ¿no? Ha hecho crisis y ha llevado a un problema a las relaciones de los dos países. Y yo diría que, según se lee los periódicos brasileños, en este momento las relaciones entre Bolivia y Brasil están en su peor momento desde la guerra del Acre. Entonces, esta carretera, José María, se ha convertido en un grave problema y al parecer los compromisos son unos compromisos de sangre que hay entre el PT y el MAS, y por lo tanto los va a obligar a llevar de todos modos adelante este proyecto, porque digamos los montos ya se han gastado, algunos montos extras, comisiones por ejemplo, y entonces estarían ahora en un gravísimo problema. Por eso es que Lula, cada vez que puede, viene o manda mensajes a Bolivia, le dice a la señora Dilma que se calme y que resuelva nomás los problemas con Bolivia, pero eso no está sirviendo por el momento, don José María, y la relación con Brasil está muy, pero muy difícil.
Bueno, pero con un tema que también puede resultar adicional, Humberto, es el hecho de que está claro que el gobierno también ha comprometido 1 millón de hectáreas para repartirlas entre los cocaleros. Sabemos que ya después de todos estos años la tierra prácticamente está en términos de lo que representa su rendimiento en declive y por supuesto ese 1 millón de hectáreas también van a ser, está programado prácticamente repartirlas entre los cocaleros. El informe financiado por la Unión Europea sobre la coca reveló que en realidad hay 50% de plantaciones, no sé a qué se refiere ese 50%, dice 50% de plantaciones de coca en el Chapare, en el Tignis. Y el gobierno ha respondido rápidamente diciendo no, que no está de acuerdo, que ese es un dato falso. Pero parece que inclusive el estudio de la coca ha descubierto que existen grandes plantaciones de coca en el Tignis, ya, ahora, sin contar con ese 1 millón de hectáreas que tú dices. Estoy absolutamente segura sobre este tema. Adelante, don José María. Bueno, a ver, Humberto, hemos entrado ya casi, yo diría, al contexto continental y la relación de Bolivia con Brasil, ¿no? Es interesante lo que usted plantea porque yo me he enfrentado a lo que he denominado las empresas bandeirantes, utilizando el paralelismo de lo que sucedió con las misiones jesuíticas. Aquellos invasores, los portugueses que invadían nuestro territorio para esclavizar a los indios, que después fueron protegidos por las misiones. Se repite increíblemente, 300 años después, la misma historia. Esta vez los mamelucos bandeirantes son las empresas, las empreiteras constructoras brasileñas. Usted ha tocado un proyecto, Villatunari y San Ignacio, y el juicio en el que acaban de condenarme es Potosí-Tarija, ambos con la misma empresa, OAS. Esta empresa representa este poder económico del país vecino. Y no es que nosotros no querramos recibirlos, los quisiéramos recibirlos, como dice el presidente, como socios, pero no como invasores, como bandeirantes, como los denomino yo. Volviendo al proyecto Villatunari y San Ignacio, nosotros en Bolivia teníamos un plan de desarrollo del transporte y un plan de desarrollo de carreteras. Simplemente viendo eso, hay varias otras opciones que tienen prioridad. Es, por ejemplo, claro, basta ver el mapa, ir de San Matías a Trinidad y de Trinidad hacia La Paz. Esa carretera, ¿no? Trinidad, Rurrenabaque, no está en buenas condiciones. Y sin embargo, es claramente un corredor este-oeste. Mientras que Villatunari y San Ignacio es norte-sur, que todavía es claramente no una prioridad. La pregunta es, ¿por qué la tosudez del gobierno en este proyecto? ¿Es por coca? ¿Es por recursos naturales? ¿O hay algo más en Villatunari y San Ignacio que no conocemos? ¿Qué sospecha usted? Bueno, todos sospechamos de que es expansión de la frontera de la coca. Eso sin duda y está a ojos vistos. Y del poder que representan los cocaleros en respaldo de este gobierno. Evidentemente la base de este gobierno. Evo Morales es presidente no por ser indígena, es presidente por ser cocalero. ¿Y por qué se ofenderá cuando le dicen dirigente cocalero? Esto es lo que no entiendo. José Serra, ex Brasil, ha dicho que le ha puesto un nombre ya a esta carretera, en portugués. ¿Ah? Se llama a Rodovia da Cocaína. A Rodovia da Cocaína. Y la Transcocaleira también. La Transcocaleira será, pues. Y entonces, ¿por qué él cree que en realidad se trata de una vía que va a permitir una salida más rápida de la merca del Chapare hacia el Brasil? Eso puede ser. Claro. Porque en realidad son varias las vías de salida de esa merca hacia el Brasil. Por ejemplo, casi todo el territorio
cruceño está ya dominado por estas carreteras, por estas vías, por estos cocaductos que atraviesan ese territorio, y que, por ejemplo, el otro día el alcalde de San Germán decía, por favor, ayúdenme, los narcotraficantes están por adueñar de San Germán, ¿no? Y dice que en las noches en San Matías le pasa lo mismo, que todos los santos que han sido instalados ahí por los jesuitas están ahora amenazados por el nuevo poder económico, el narcotráfico. Y lo que decía José Serra es que quizás se trataría de una vía diferente, esta que llevaría la droga por el Beni, ¿no? Abriendo nuevos rumbos para la merca. El gobierno no ha respondido a eso, el gobierno brasileño tampoco, y solo han dicho que el BNDES está financiando obras para apoyar a los países amigos y además para apoyar a las empresas amigas, como por ejemplo Obrigado al Sogro, como se llama, OAS, ¿no? Agradecido al suegro. Y esa es la situación, lamentablemente. La pregunta que hace don José María es una pregunta que creo que nos hacemos todos los días. ¿Cómo? Estamos ya 3 o 4 años hablando de una carretera, de una sola carretera, y resulta que hay, don José María, una carretera que es vital para Bolivia. Yo creo que la más importante, así de lejos, le gana a todas, que es Puerto Suárez, Puerto Bush. Claro. Es absolutamente imprescindible hacer esa carretera, pero nos hemos pasado 3 o 4 años hablando de una que es solamente la rodovía de cocaína, en vez de hacer la que nos permitiría tener un acceso directo, soberano, a la hidrovía Paraguay-Paraná. Bueno, la importancia que tiene es indiscutible. ¿Hay sobre eso, don José María? Era uno de los proyectos dentro del plan de transportes, don Humberto. Y como usted dice, basta ver el mapa, el sentido común para decir esa es prioritaria en relación a Villatunar y San Ignacio. Yo le he explicado San Matías, Trinidad, La Paz, ¿no? El mercado de la carne del Beni es fundamentalmente La Paz y esa carretera es claramente necesaria. Usted debe recordar la 8ª marcha cuando los pobres campesinos al hacer la marcha estaban nadando en el barro de esa carretera y que es la vía lógica. Bueno, en resumen, hay muchas otras prioridades antes que Villatunar y San Ignacio. Algún día tendrá que construirse Villatunar y San Ignacio o de Cochabamba, Beni, pero con un estudio de factibilidad bien hecho, evitando el daño al medio ambiente. Bueno, pero es interesante lo que usted ha levantado, don Humberto, por una circunstancia que usted sabe que estoy yo viviendo estos días. He estado año y medio yendo a su tierra, en Tarija, a enfrentar al juicio por la carretera Potosí-Tarija, que fue impuesta al Servicio Nacional de Caminos mediante una ley promovida por don Carlos Morales Landívar, entre paréntesis, Quinciño. Esa carretera, sin embargo, la ley nos permitió negociar. Se negoció 4 meses, entre agosto del 2003 a noviembre de 2003. Fíjese las fechas, qué notables. Al medio está octubre 2003, el octubre negro. La ventaja de tener a una entidad institucionalizada era que podíamos mantener a la misma gente, a los mismos profesionales en sus cargos. A pesar de haber sido impuesta esa carretera mediante una ley a espaldas del Servicio de Caminos, logramos un contrato excelente para unir, como decía la razón, Tarija a Bolivia y hacer el primer corredor bioceánico, que era Desaguadero Bermejo, Olima, Buenos Aires. Cuando nosotros dejamos esa carretera en perfectas condiciones, hasta adelantada, después, cuando ya se destruye la institucionalidad de Caminos,
se destruye también su profesionalidad. Y los proyectos manejados ya por gente sin experiencia empiezan a caerse. No es solo este proyecto que se caen varios otros, se cae Puente Sacramento, Puente Arce, se cae el túnel de Alarachi, y por falta de buena administración, de buen mantenimiento. La ventaja de la institucionalidad era que manteníamos la estabilidad de la gente profesional. Claro. De hecho, estuvimos en 4 gobiernos, entrando al 5º. Esta muestra la estabilidad de una entidad del Estado. Rota la institucionalidad, volvimos a hacer de caminos el botín político, que tú mencionaste, ¿no? Bueno, se destruye ese proyecto y ya estaba claro que había que cederlo de Queiroz Galbao a OAS, en el gran acuerdo que usted menciona, PT+. El acuerdo incluía Potosí-Tarija, Potosí-Uyuni, Villatunari, San Ignacio, y se dice que también La Paz-Oruro. Ese no le llegaron a dar. El paquete era de $1.000 millones, ¿no? Con esta empresa de pésimos antecedentes. Lo que usted dice de Lula patrocinando a esta empresa, debe recordar el pueblo boliviano que cuando estalló el tema de Villatunari y San Ignacio, Lula vino a Santa Cruz en avión de la empresa OAS, con los ejecutivos de OAS, y de aquí se iba a Costa Rica. ¿Usted sabe qué está haciendo hoy día OAS en Costa Rica? Reclamando $45 millones por no haber hecho la obra. ¿Qué tal? ¿No parece un patrón parecido al de Bolivia? Realmente son las facturas de campaña, en todo caso, Humberto, don José María, facturas de campaña que estoy segura se han ido pagando porque prácticamente una temporada única y exclusivamente operaba la OAS. Adelante, Humberto. Sí, qué interesante el detalle del quinciño y el detalle del viaje a Costa Rica me ha gustado muchísimo. El quinciño. Bueno, pero parece que el quinciño que había marcado un récord, digamos, un parámetro en la corrupción, ha sido superado, porque ahora ya eso del 15% ya es una insignificancia. No, José María, me parece que la cosa se está hablando de porcentajes mayores. Decía que me parece muy revelador lo de Costa Rica, y qué pena, ¿no? Un líder tan interesante como Lula, que había surgido desde abajo, de ser un soldador, un plomero, un trabajador, se peleó tantas veces, participó en 5 elecciones, perdió, pero hasta que ganó y se convirtió en una figura en América Latina. Yo comencé a dudar de él cuando comenzó don Lula a hacerle reverencias a Hugo Chávez. O sea, yo ahí descubrí que Lula no tenía la estatura para ser un líder regional latinoamericano. Y después, por las cosas que ha hecho aquí, por la guirnalda de coca que se puso a pedido del presidente Evo Morales en su visita a Bolivia, y por todas las demás cosas que ha hecho, pues una gran decepción este señor Lula, una especie de Maradona, termina tan mal. Entonces me da muchísima pena, pero yo, digamos, le quiero asegurar a don José María que acá en Tarija y en todo el país, porque yo viajo mucho, estoy viajando precisamente hoy a Santa Cruz, en La Paz también, todos tienen la película muy clara. Usted es inocente, usted ha sido elegido para sancionarlo por no sé qué razones, por broncas ahí adentro, por odios, no sé qué tipo de vinculaciones habrá. Yo lamentablemente no sé, no conozco eso, pero que se han portado muy mal con usted, y como usted acaba de decirnos, una
institución, Servicio Nacional de Caminos, que ya había pasado por 4 gobiernos, ¿no? Intacta, profesionalmente hablando, podía haberse mantenido. Y lo malo es que qué mala suerte que tenemos los bolivianos, ¿no, don José María? Justo cuando tiene que llegar la plata, mucha plata, llegan gobiernos malos, ¿no? Fíjese, no sé si ustedes han percibido, pero ayer el secretario, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, ha dicho un contrasentido. Ha dicho, yo vengo aquí porque Bolivia ha multiplicado por 4 su Producto Interno Bruto. Y también le estamos multiplicando por 4 los préstamos. O sea, no, yo me temo que usted no ha escuchado bien. Es decir, han multiplicado por 4 los brutos en el gobierno, es lo que dijeron, creo, ayer. No. Entonces, no, y dice, pero además dice, y además nosotros también, como BID, le estamos multiplicando por 4 los montos de los préstamos. Ayer han firmado uno por 140 millones de dólares. Y al mismo tiempo, estando en Bolivia, el señor Enrique García, un boliviano que está eternizando como presidente de la CAF, de la Corporación Andina de Fomento, que ha traído otros créditos. O sea, exactamente como había ocurrido con Banzer, los precios de las materias primas altísimos y de todos modos a endeudarse a toda carrera y después los otros gobiernos, los futuros, tendrán que pagar esos. Me parece una barbaridad eso, don José María. Bueno, hemos pasado también de carreteras a un tema económico, aunque mi profesión es economista, ¿no? Concuerdo plenamente con usted. ¿Cómo se da que en este periodo de bonanza económica, donde tenemos tantos recursos, fruto de la siembra de años pasados, a este gobierno le tocó una cosecha fabulosa, tanto por lo que se había sembrado antes como por los precios internacionales de los recursos? Yo creo que, por ejemplo, al que más tendríamos que agradecer es a China, ¿no? Porque China es la que ha hecho subir todos los precios de las materias primas. En esas condiciones, como usted dice, no nos pase lo que le pasó al periodo de Banzer, ¿no? Que en un periodo de auge económico después acabamos más endeudados y sin haber hecho grandes inversiones. Parece que hay mucho despilfarro, mucho botar el dinero de esta bonanza, yo diría, que les ha llegado con la cosecha. Pero volvamos a carreteras y evidentemente al tema que hoy día para mí... El tema de la condena de 3 años. Es lacerante, pero lo ato con lo que usted también apuntó. A mí me están procesando por haberme opuesto a estas empresas bandeirantes y a sus agentes bolivianos. Los maloqueros coimeros, yo los llamo, también haciendo paralelismo con la época de las misiones jesuitas, donde también habían los esclavistas locales. Ellos no han aceptado que nosotros lográramos semejante contrato tan bueno. Tarija Potosí se logró a $460,000 el kilómetro de pavimento rígido. Fíjese y compare eso con 1.500.000 para Villatunar y San Ignacio sin capa de rodadura. Imagínese usted ese contraste. Evidentemente, nosotros les habíamos quitado el margen de la corrupción. La mía, sí, la suya. No me han perdonado y los agentes locales, los maloqueros que yo llamo, de los bandeirantes, han asegurado que se me condene ahora en el proyecto Potosí-Tarija, ¿no? El proyecto que nosotros negociamos por 180 millones de excelente calidad, que se iba a acabar en julio del 2007, hoy día cuesta más de 300 millones, se ha bajado la calidad a flexible y la carretera no se ha concluido. OA sigue ahí sin acabarla. 6 años después. Exacto, 6 años de atraso, pero a mí sí me condenan, ¿no? Por haber obtenido un precio mucho menor.
Bueno, y el tema prácticamente que nos reúne, Humberto, es la indignación que sentimos por esa exagerada manipulación de la justicia por parte del gobierno en precipitar no solamente 71 juicios, sino también los resultados en relación a ellos. Y bueno, ayer hemos sido testigos de esta sentencia condenatoria, que por supuesto todavía no causa estado, pero sin embargo una sentencia a todas luces abusiva, torpe, porque la gente que debiera encabezar ese proceso no está. Y a mí me gustaría mucho que don José María Bakovic nos diga exactamente que esos tramos, primero que él deja una cantidad de kilómetros en buen estado, en buena ejecución, pero lo que viene después es lo terrible. Son 46 millones de dólares de sobreprecio que este gobierno saca inmediatamente que por supuesto ya no está más Bakovic, y a partir de su ausencia la carretera comienza a cobrar impresionante cantidad de deficiencias, como en todo: falta de control, falta de capacidad, ineptitud total por parte del gobierno, falta de idoneidad. El ejemplo más claro de la falta de idoneidad, que ha sido una bofetada para el Foro Boliviano, ha sido Celima Torrico como ministra de Justicia. Es decir, una persona que no ha cursado siquiera el bachillerato y que por supuesto haya sido la cabeza de los abogados, de los jueces, de los fiscales en todo el país. Y esto ha sucedido en el plano técnico y, por qué no decirlo, en el tema específico de caminos, donde ha ido gente totalmente improvisada. Pero un detalle importantísimo: los García Linera han comenzado su imperio económico y su imperio de poder precisamente a través del control del servicio de caminos. Este dato es realmente importante. Tenían a una persona que era prácticamente su ficha, Patricia Vallivian Tensoro, una persona que ha vivido en Venezuela con la familia García Linera, tienen una ligazón casi familiar, y por supuesto a ella, cuando se desatan los escándalos en caminos, la retiran y la ponen en un perfil bajo en otra cartera ministerial. Esta es la realidad. Estas personas que tendrían que haber estado incluso junto con don José María enfrentando este proceso, están totalmente ausentes del proceso, y toda la fuerza se estrella contra esta persona que por supuesto a lo largo de su vida ha dado luces simplemente de conducta intachable. El tema que por supuesto me indigna, Humberto, como comunicadora, como conductora de este programa. Nosotros hemos sido testigos de todo el apoyo, de las vigilias en cuanto lo detuvieron a don José María Bakovic, que por supuesto Cochabamba es testigo de su conducta, de haber sido prácticamente declarado un patricio cochabambino. Sí, yo quiero, repito, darle un saludo, un abrazo de solidaridad a don José María, y espero representar a alguna gente que está indignada por lo que le están haciendo. Espero que lleguen tiempos mejores, don José María, que la justicia se imponga en el país. Ya el país ha tenido una idea de quién nos gobierna. En la entrevista con el periodista Cala hemos visto a un presidente Morales totalmente fuera de sí, furioso, y creo que ese es el gobernante que tenemos. Esperemos que o él recapacite o los bolivianos encuentren otra solución. Bueno, el tema es claro, y a mí me gustaría muchísimo, a toda la gente que nos sigue, les agradecemos porque sabemos que mucha gente nos sigue, incluso como si este canal fuera una radio. Es decir, sabemos que pese al ruido que nos meten permanentemente, estamos tolerando el hostigamiento y todo aquello por parte del gobierno, pero ya les hemos aclarado una y mil veces: vamos a seguir porque estamos con la verdad. Le agradecemos a toda esa gente que nos sigue diariamente, incluso como si fuera radio, porque nos siguen, no hay imagen, pero sí hay sonido,
me gusta muchísimo y con ese agradecimiento mismo les decimos, es necesario, don José María, que la gente tenga clarísimo, con claridad meridiana, el tema, en este caso específico, por el cual usted ha recibido una sentencia condenatoria a 3 años, por demás injusta, manipulada totalmente. Yo quisiera contarle a la gente con detalle estos antecedentes, es decir, en este caso específico. ¿Por qué no está Patricia Vallivian en este proceso? ¿Qué pasó con Marlene Telles? De pronto la procesaron y de pronto la soslayaron, de pronto no existía. Es decir, esa gente que después de José María Bakovic ha hecho y deshecho en caminos con corrupción, ¿por qué no está encausada en este mismo proceso? Bueno, yo creo que la respuesta es simple, ¿no? Ellos representan, como usted, tú ya lo dijiste, el poder que se tenía que adquirir controlando caminos. Evidentemente, ellas fueron patrocinadas por el vicepresidente para tomar los cargos y la dirección de caminos. Pero se rompió, como digo, toda la profesionalidad de la etapa institucionalizada. Y yo quiero recalcar algo que muestra un patrón. Yo fui el primer preso de este régimen. Claro. En la demostración que pusiste hace unos minutos. Y denuncié desde la cárcel la adjudicación a dedo del contrato Potosí-Uyuni, claro, con sobrecosto. Cuando se me detiene en Tarija, 1 año y medio después, en agosto del 2007, denuncio también que se iba a adjudicar a OAS y que iba a costar $100 millones adicionales. Tal cual. O sea, no es difícil ser profeta cuando se ven las cosas tan claras. La pregunta es que ahora parece que se estaría planeando mi tercera prisión de este gobierno, y si voy a hacer nuevamente cortina de humo para encubrir algún súper negociado. Claro, lo curioso es que esta gente no ha estado en todo lo que supone el proceso, pero sin embargo, es decir, sus antecedentes han sido claros. Es decir, yo recuerdo un detalle importante, que la Queiroz Galbao se peleó en algún momento con el gobierno, salió la Queiroz Galbao mal parada. Es decir, esto hacen como vía de presión, como para después estirar el sombrero. Es decir, hemos notado, incluso en los procesos que le siguen por terrorismo en Santa Cruz a la gente inocente, primero la presionan, le ponen la soga al cuello y luego reciben el soborno. Es decir, como contó Zvonko Matkovic y como no quisieron contar algunos empresarios en Santa Cruz a través del relato de Matkovic. Quiero decirles que la Queiroz Galbao ha sufrido esas presiones, motivo por el cual ha salido del país en algún momento y de pronto han hecho las paces. De pronto les han devuelto su boleta de garantía, de pronto les han devuelto su maquinaria, de pronto, es decir, les han dado palmaditas en la espalda, los han tratado de lo mejor y de pronto de estar en guerra mediática, estaban comiendo del mismo plato y de la misma papa. ¿Cómo nos explicamos eso? No puedes negar que obviamente algo hubo entre medio de ese relacionamiento. Bueno, lo dejé en palabras un poco gráficas, haciendo el paralelismo con las misiones jesuíticas, que migrantes brasileños, estas empresas piratas, tienen sus aliados, que yo los llamo los maloqueros, coimeros, o sea, los locales. Estos agentes locales claramente nunca me han perdonado que no los dejé robar. Pero entremos entonces al proyecto por el cual he sido condenado. Entonces nosotros estamos ejecutando el proyecto hasta febrero del 2006, en que yo dejo la entidad en perfecto
orden. Como estaban todos los proyectos de caminos estaban en precio y en plazo. Otra vez, virtud de la institucionalidad. Hoy día creo que tienen 70 proyectos o contratos con resolución de contrato. Nosotros decíamos, queremos ejecutar obras, no queremos ejecutar boletas. Habían boletas, por supuesto, pero lo que queríamos es ejecutar obras. La virtud de la institucionalidad muestra que todos los proyectos estaban en plazo, y hasta adelantado, o sea, estaba bien, no había problemas. Y si hubiera habido toda obra humana, hubiéramos resuelto porque teníamos la gente capaz, los profesionales capaces para resolverlos. Pero bueno, pasa el manejo de la entidad a manos de Patricia Valdivian, se establece ya un esquema político nuevamente en Caminos, de botín político que es el Servicio Nacional de Caminos, hoy día ABC. Claramente hubo una tensión, como tú has dicho, con la empresa. Mi sospecha es corrupción, claro, porque una empresa que la extorsionas ya empieza a trabajar mal. Entonces el proyecto anda mal en esa gestión. Evidentemente aparecen fisuras, aparecen problemas, y año y medio después que yo me voy, rompen el contrato, resuelven el contrato. Cuando a mí año y medio después. Es septiembre del 2007, resuelven el contrato, es decir, lo rompen el contrato. A mí me toman preso en agosto para encubrir este escándalo. Pero tal como tú lo has dicho, después de unos meses, estas empresas son fuertes también, ¿no? Claro. Y se dan cuenta que no podían resolver el contrato, y hay un decreto del presidente Morales diciendo que se reconduzca el contrato con Queiroz. Lo que tú decías, vuelven, ¿no? Después de haberse peleado, claro, vuelven. Entonces, ¿cómo puede ser el contrato que yo he firmado? Pero entre medio se sacaron los trapitos al sol. Sí, terrible. Tenemos todo ese material de que realmente ejecutaron mal la obra. Claro. Pero dijeron, también los estamos votando por esta razón, porque primero que es técnicamente un desastre, es decir, de todo lo que lo están acusando, ellos tenían conocimiento previamente y no detuvieron, porque permitieron que se construyan, es decir, que lleguen a cuántos kilómetros, bueno, llegaron con fisuras y con defectos. Llegaron a 160 y tantos kilómetros con un 40% con claro, fisuras, ¿no? Nosotros dejamos 41 kilómetros de una carretera que era la más larga del país, 435 kilómetros. Ajá. O sea, no habíamos hecho ni el 10% y sin ningún problema. Pero volvamos a la historia. Entonces, el gobierno ordena reconducir el contrato. ¿Cómo se puede decir que el contrato que yo firmé era lesivo si el gobierno ordena reconducir ese mismo contrato? No tiene sentido. Pero se abuenan, hacen las paces, y la empresa que ha hecho mal, que ha hecho semejante desastre, con la que se pelearon, que no repara las losas, le pagan 23 millones por planillas pendientes, le devuelven 13 millones de dólares por garantías retenidas, y le dan 7 millones adicionales por ajustes en la liquidación final. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Y la empresa se va sin arreglar. 46 millones prácticamente, para que se vaya. ¿Qué tal? Sin arreglar y sin solucionar los problemas. Indignante, pero sí, ¿verdad? Pero sí, para traspasar a OAS. Y todavía dejan deudas pendientes, mayúsculas. Hay una deuda, cuando tú dijiste 46, eso llega justo a 226, ¿no? 180 más 46. Eso es lo que permite, entre comillas, las normas básicas, que para nosotros el precio era fijo, no claro, podía subir de 180. Pero hay 45 millones todavía pendientes de pago, que están sujetos a arbitraje. El juicio que me han hecho a mí y la condena que me han hecho a mí ayuda a que Queiroz pueda cobrar los 45 millones de dólares. ¿Qué tal?
O sea, ¿De todo qué- el de qué paquete manera, está pues? armado. Porque va a justificar que le deben a Queiroz. Claro. Queiroz va a decir, me deben. ¿Ve? Es que Lo han estos condenado no al dan señor Vaca. puntadas sin hilo, definitivamente. O sea, todo está armado. Aunque irónicamente aparece Queiroz condenado conmigo. Pero no importa, el brasileño no está aquí, no le van a hacer Claro. nada. Al No que lo van van a a hacer tocar. es a mi persona. Exacto. Entonces están encubriendo un nuevo negociado. Esta vez van a tener que pagar 45 millones de dólares adicionales a Queiroz Oas. Bueno, esta es la figura clara y concreta del tema José María Bakovic. El gobierno procura encubrir todos los delitos de corrupción que han tenido personas protegidas y con todo el poder, como es Patricia Vallivian Estensor. Ella es una persona que, por supuesto, tiene una relación muy, pero muy íntima con el vicepresidente de la República fundamentalmente, pero quiero decirles que las obras que José María Bakovic ha dejado planificadas en buena marcha, con buen control, primero, se han duplicado en precios, en algunos casos. Segundo, técnicamente, es decir, el constructor se iba a farrear con la gente que hacía el control, con la gente del gobierno, con los supervisores. Es decir, se ha hecho una chacota, pero llevada al extremo de todo lo que ha representado este tema. ¿Por qué? Porque no estaban las cosas en su lugar. No estaba la gente idónea a la que correspondía en esos puestos. Por eso, yo les digo, hay alguna gente que dice, tantas carreteras ha hecho el gobierno. Yo les diría, la única habrá sido la doble vía Orinoca que ha elucubrado este gobierno, porque el resto ha entregado lo que inició durante la gestión de José María Bakovic, institucionalizada y que estaba operando profesionalmente. Entonces, este es el detalle. Y ahora viene esta condena que realmente es un atentado contra la justicia y contra los derechos de las personas. Porque pese a tener todas las evidencias que liberaban, que absolvían al expresidente del ex Servicio de Caminos, resulta que los jueces vendidos, los fiscales que han manejado el caso, por supuesto, han manipulado la justicia al antojo del gobierno.